Aleluya, digno es el Cordero de Dios que viene por su iglesia. Amén. Así que, como dice la pastora, hoy vamos a estar estudiando Hechos 4. Pero antes de empezar a estudiar, vamos a recapitular muy rápido lo que estaba sucediendo en este capítulo. Y es que, amados hermanos, después del día de Pentecostés, nada volvió a ser igual. Y eso no es solamente una frase bonita, es una realidad espiritual. Antes del Pentecostés vemos a un Pedro temeroso, escurridizos, discípulos encerrados, inseguros, todavía procesando lo que había pasado con su maestro. Pero en Hechos 2 hubo algo que cambió la historia, y es la llegada del Espíritu Santo. Dice que entró en el aposento como un viento recio. Aleluya. Y Él descendió, llenó de poder a los que estaban allá adentro, les dio valentía, autoridad y claridad. Aleluya. Así que aquí ninguno puede decir que tiene la mente confundida si tiene el Espíritu Santo de Dios dentro de él. Amén. Así que Pedro predica y dice: arrepentíos y convertíos. Esa es la misma prédica que nosotros debemos dar hoy también. No pasar la mano. Arrepentíos y convertidos. Habla del Cristo resucitado y exaltado. Y dice la palabra de Dios que se convierten como 3,000. El Pentecostés, con la señal de hablar en otras lenguas. Ese fuego del Espíritu Santo no fue una emoción momentánea. No fue hablar 4 lenguas y después sigo viviendo igual. No, no, no. Fueron vidas transformadas y llenas de Dios. No para hacer show, no para tener likes, sino para cumplir un propósito. Amén. Así que llegamos al capítulo 3 y vemos a Pedro y a Juan. Dígale a su hermano: Pedro y Juan, caminando con una nueva realidad. La pastora nos enseñaba en estos estudios y nos decían que ellos estaban en el lugar correcto, a la hora correcta y con la actitud correcta. Mientras quizás muchos, cuando ellos iban al templo, dormían, o quizás otros estaban entretenidos viendo la televisión, el Netflix, o quizás otros estaban trabajando, Pedro y Juan sabían que ese fuego no se podía quedar en 4 paredes. Pedro y Juan sabían que ese fuego había que avivarlo. Aleluya. Así que dice la palabra de Dios que subían juntos al templo a la hora 9. Y no era cualquier hora, era la hora de la oración. Y dice que cuando ellos iban entrando, había un cojo pidiendo limosna en la puerta del templo llamada La Hermosa. Pero este cojo, ¿sabe qué? También estaba en el lugar correcto, a la hora correcta, pero con la actitud incorrecta. Aleluya. Me imagino que el cojo decía: bueno, yo nací cojo, ni modo, así cojo, paralítico, me voy a morir, me voy a quedar siempre así. Sabía, él lo sabía, que tenía una parálisis. Pero el cojo no fue al templo a recibir ni sanidad ni transformación. El cojo solo fue a sobrevivir. Y qué triste, amados hermanos, que vengamos a la casa del Señor a coger algo, un poquito de gasolina para el lunes, para el martes. Después ya no tengo nada. Nosotros venimos a la casa del Señor para que nuestra vida sea transformada y llena del Espíritu Santo de Dios. Pero, amado hermano, no solo él tenía la actitud incorrecta, es que él estaba rodeado de la gente incorrecta. La palabra de Dios me dice que a él lo llevaban al templo. ¿Y qué diferencia con aquellos amigos de Marcos 2? También tenían un amigo paralítico,
también tenían un amigo que se estaba arrastrando. Pero estos dijeron: mi amigo no puede quedarse más paralítico. Así que ellos llevaron al amigo hasta Jesús. Pero cuando vieron que no podían llegar hasta él, dijeron: ay, mijo, prepárate porque vas para arriba, porque tú te tienes que encontrar con el maestro, porque tú tienes que salir de la parálisis que tú tienes. Yo no sé usted, pero muchas veces también yo he tenido parálisis. Pero me he rodeado de personas que me han sabido levantar, que han roto el techo con sus propias manos y nuevamente me han llevado al maestro. Amén. Pero no solamente eran esas personas que lo llevaban. El templo también estaba llena de gente. Gente entraba, gente salía. Levitas entraban, levitas salían. Servidores entraban, servidores salían. Sacerdotes entraban, sacerdotes salían. Y el cojo seguía igual. El cojo seguía de la misma forma, porque lo único que ellos podían darle era lo que para el mundo es lo más grande, pero en el mundo espiritual es nada: oro y plata. Así que ellos le daban lo que tenían, nada, porque estaban vacíos espiritual. Todo era apariencia, títulos, reglas, popularidad, servicio y servicio y servicio y servicio y sangre y ofrenda. Y el cojo ni nadie cambiaba en ese lugar. Es por eso que ese hombre seguía igual de cojo, seguía igual de paralizado, seguía igual de desgastado y cada día más miserable. Pero entonces algo cambia. Llegaron los del fuego. Llegaron los que tenían el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque ahora tenían adentro al Cristo con el que ellos caminaban. Ellos llegaron con evidencia de poder, con autoridad. No llegaron con rutinas, con estereotipos, con religión, con programas aprendidos. Y me imagino, no sé, cuando yo leo la Biblia, como que empiezo en alas de la imaginación, viendo el cojo, viendo a Pedro y a Juan, viendo el templo. Y me imagino que el cojo le dijo: una monedita. Me siguen alimentando mi miseria. Me siguen, por favor, pasando la mano. Y Pedro le declara, dice la palabra de Dios, mirándole a los ojos: ando quebrado. Ando quebrado. No tengo oro ni plata. ¿Y qué diferencia, amado hermano? ¿Qué iglesia tan rara? ¿O seremos los raros nosotros? Estos apóstoles no tenían dinero. Y resulta ahora que los apóstoles de hoy en día están llenos sus bolsillos de dinero, y eso significa unción. Aleluya. Pero los apóstoles del fuego no tenían oro ni plata, pero le dijeron: lo que tengo, lo que vive dentro de mí te doy. Sanidad, vida, perdón, transformación, gozo, pero no por mí, yo no tengo nada. Levántate, cojo, levántate en el nombre más grande, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. ¿Y sabe qué? El hombre se levantó. Y el que no caminaba, el rígido, ahora está nuevo de paquete en un segundo. Aleluya. Y empezó a danzar y se empezó a gozar. Ay, pero qué iglesia tan rara también. Porque ahora yo veo que suceden milagros en la televisión y la gente: sí, el Señor me sanó un cáncer. Ay, sí, mi hijo tenía. Ay, gloria a Dios. Pero este cojo dice que empezó a gozarse, empezó a danzar. Dice la palabra de Dios que empezó a saltar y a alabar a Dios. Y dice que la gente se maravillaban, y la gente también, a causa del milagro, alababan a Dios. Es por eso que cuando Dios hace milagros en nuestras vidas, no nos podemos quedar callados. Si el milagro es real, no nos podemos quedar callados, porque tenemos que glorificar el nombre de Jesús.
Pero ese milagro no quedó como una historia linda, bonita que contar, sino que ese milagro se convierte en una plataforma con un propósito. Una plataforma de predicación, porque los milagros no son un entretenimiento. Nosotros no venimos aquí a un circo, nosotros venimos a adorar el nombre del Señor. Porque los milagros, amados hermanos, son una puerta de conversión de las almas. Así que mientras el pueblo se maravillaba, Pedro, con la unción del Espíritu Santo, dijo: ay no, yo no me puedo quedar callado. ¿Y por qué nosotros nos quedamos callados en este tiempo? ¿Y por qué nosotros permitimos que Satanás quiera callar nuestra boca? Así que empezó a predicar, empezó a disertar al Jesús resucitado, y nuevamente vuelve a decir: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Porque queremos que Dios nos perdone, porque queremos ir al cielo, pero queremos seguir viviendo de la misma forma. Pero mientras había glorificación dentro del templo, mientras había alabanza, de momento vuelve a cambiar el panorama. Porque eso nos dice que tenemos que estar preparados para todo, no solamente para los tiempos buenos. Y dice el capítulo 4, versículo 1, que aparecen 3 personajes, hablando ellos al pueblo. ¿Quién? Pedro y Juan. Vinieron sobre ellos, ay qué lindo, los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los seduceos. Los sacerdotes eran los que lideraban el sistema religioso del templo, tenían autoridad espiritual y social. La guardia del templo eran los encargados de del orden en el templo. Ellos eran como una especie de policía en el templo. Estaban bajo la autoridad de los sacerdotes, no del gobierno de Roma. Era un privilegio que le habían dado. Y estaban también ahí los seduceos. Estos seduceos pertenecían a una de las 4 secciones del judaísmo, que eran los fariseos, los seduceos, los esenios y los celotes, que eran los que les gustaba arrancar cabeza. Pero estos seduceos eran de la élite sacerdotal, los nobles, los inmaculados. Dice que tenían mucho dinero y tenían influencia religiosa y les gustaba meterse en la política. En la época de Jesús, la mayoría de los sumos sacerdotes eran del grupo de los seduceos, no de los fariseos. Solo estos seduceos aceptaban la ley escrita, los 5 libros de Moisés, y eran exageradamente aferrados a la ley, cuadriculados, religiosos, se creían lo último. No creían en la resurrección de los muertos, ni en los ángeles, ni en el mundo espiritual. Dice el verso 2, resentidos. Otra versión dice disgustados de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Así que cuando los sacerdotes, la guardia y los saduceos, por cierto que Jesús les llamaba sepulcros blanqueados, hipócritas, escuchaban el mensaje de Pedro y Juan, explotaron de ira. Me imagino que las bilis se le empezaron a regar, porque este mensaje desmantelaba su sistema muerto y podrido, exponiendo su autoridad, porque, bueno, la gente seguía igual. ¿Qué clase de autoridad? Y confrontando su doctrina. Y ahora el poder de Dios se estaba manifestando a través de milagros y a través del nombre de Jesucristo. Y para colmo de los colmos, resulta ahora que los que no tenían oro ni plata predicaban
del que resucitó. Y esto atraía a las multitudes, porque el evangelio que usted y yo predicamos no es un evangelio muerto, porque el dueño de este evangelio está vivo, poderoso y triunfante. Aleluya. Y es que, amado hermano, el evangelio puro, el que pesa, el que no está diluido, es el que corta y el que limpia y te desmantela por dentro. ¿Sabes por qué? Porque expone lo que está mal dentro del templo. Un templo muy bello, muy glorioso, muy remodelado, pero vacío, muerto y dividido. Mucho protocolo, mucha regla, mucha vestidura, y la gente seguía igual. No había dentro de aquel templo esplendoroso un poder que pudiera transformar una vida. Y es que ese evangelio puro rompe la comodidad religiosa, te saca del lugar de comodidad. Porque, amado hermano, no se trata de cantar, no se trata de danzar, no se trata de predicar, se trata del poder de Dios en nuestras vidas. Es por eso que cantamos, que predicamos y no pasa nada, porque estamos muy cómodos. Entramos y salimos del templo rápido, apurado, apresurado. No venimos con un corazón dispuesto y preparado para que nuestra vida sea cambiada y transformada. Queremos transformar el mundo cuando nuestra propia vida no ha sido transformada. Versículo 3 y 4. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Parece que predicaban mucho y aquí la gente se quiere ir temprano. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Así que nos damos cuenta, pastora, que predicar la sana doctrina, que evangelizar la sana doctrina va a picar, va a arder, va a dar comezón en la carne. ¿Y sabe qué? Puede traer oposición dentro del mismo templo. Porque no fueron los romanos, ni los gentiles, ni el mundo el que puso preso a Pedro y Juan. No, fueron los de la casa, los religiosos, los que sabían la ley, los hijos de Dios, los inmaculados, los que eran santos, fueron los que lo encarcelaron. Así que el mismo lugar que debía ser de adoración ahora se volvió un lugar de persecución. Y qué triste, amado hermano, que por conceptos humanos, estructuras de cultura, patrones de legalismos enraizados, ñoñería espiritual, haya división y persecución dentro de la misma iglesia de Jesucristo, cuando hay una sola verdad. No es tu criterio, no es lo que tú pienses, no es lo que tú quieres, es la palabra de Dios en nuestras vidas que nos van a unir. Si tú piensas como la palabra y yo pienso como la palabra, no habrá ninguna división. El problema es cuando ponemos nuestro concepto, lo que yo quiero y lo que yo pienso. Aleluya. Así que, amado hermano, no te sientas mal. Puedes estar en el lugar correcto, a la hora correcta, con la actitud correcta, pero si traes la verdad con poder y fuego, habrá reacción, habrá milagro, habrá transformación, pero también va a haber oposición. Así que, ¿cómo sabemos que estamos en la sana doctrina? Si hay oposición. Aleluya. Porque a veces la oposición más fuerte, la más grande, no es allá afuera, no es en el mundo. Muchas veces y tristemente nace dentro de la misma iglesia. Y dice la palabra que les echaron mano, los pusieron en la cárcel, amado hermano, por hacer el bien.
En Primera de Pedro 2:20 dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? O sea, si pecaste y te meten a la cárcel, bueno, claro, lógico. Pero si haciendo lo bueno, si predicando la sana doctrina, si predicando la verdad, sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Aleluya. El sufrimiento no siempre es señal de error. Eso es lo que quiere hacernos pensar el enemigo. Porque a veces ese sufrimiento es señal de fidelidad. Y es como el pueblo de Israel, aleluya. En el Antiguo Testamento dice la palabra, quien mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Así que la presencia de estos tres enemigos, el sacerdote, los guardias y los seduceos, en la forma espiritual, el diablo, el mundo y la carne, no callaron la voz de los ungidos. No te dejes callar. No cojas miedo, que el poderoso de Israel está dentro de ti. Amén. Mientras más intentaban oprimir y callar la obra de Dios, más se expandía el mover del Espíritu Santo. Y el texto dice, mira qué lindo, amado hermano. Eso es para que se desmantele todo show que existe ahora dentro de las iglesias. Pero muchos de los que habían oído, no fue el milagro lo que los hizo creer. Los que muchos habían oído la palabra de Dios, creyeron. Y el número de los varones era como de 5,000. Solamente los varones, sin contar las mujeres y sin contar los niños. ¡Qué gloria! ¡Qué poder! ¡Wow! ¡Qué firmeza! Esa es la iglesia que debemos de ser hoy día. Esa es la iglesia real. Esa no es la iglesia antigua. Es la iglesia, la misma iglesia que Dios formó. Sigue siendo la misma en este siglo. Aleluya. Y para que mire qué contraste. Gloria a Dios. Yo digo qué contraste, pero qué locura. Es una locura. Aleluya. Dice que para los que se pierden es locura. Pero esto es ¿qué? Este evangelio es ¿qué? Poder de Dios. Mientras a unos lo arrestaban, otros creían. Mientras había oposición y persecución, había salvación. Porque la oposición no detiene el propósito. ¿Sabe qué es lo que pasa? Lo multiplica. A veces, amados hermanos, Dios va a permitir que nos encierren, que nos encarcelen, que tengamos batalla, mientras Él libera a otros a través de nuestra obediencia, a través de nuestra firmeza. Así que si el enemigo hoy te está apretando, sientes que no puedes más, sientes que la vida se te está yendo, no, mi amado hermano, no te vas a morir. Lo que pasa es que estás a punto de multiplicarte. Gloria a Dios. Versículo 5 al 7. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote. Ya ustedes sabían que eran seduceos, que no creían en la resurrección de los muertos, que eran cuadriculados, Anás y Caifás y Juan y Alejandro, una pila. Y todos eran familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Así que de un lado tenemos la autoridad religiosa, la estructura, los títulos, el dinero, el sistema, y del otro lado tenemos a Pedro y a Juan. Sin título, sin dinero, sin fama, pero con lo que pesa, el poder de Dios. Así que no te sientas mal. A ti lo que te importa es Cristo, que esté a tu lado. Aleluya. Y dice que los ponen en medio, lo que le gusta a Satanás: atemorizarte, tensión, miedo. Aleluya.
y le pregunta, ¿con qué potestad? ¿O en el nombre de quién? Ay, pero qué hipocresía, porque es que así es el religioso. Tira la piedra y esconde la mano. Como si no supieran por qué ellos lo habían llevado a la cárcel. Y Pedro y Juan, mire qué lindo, aprendamos de la iglesia de los hechos. En vez de usar la autoridad, ¿qué autoridad? La que Cristo le había dado para defenderse a sí mismos y salir del problema. Mira que nos gusta salir del problema, ¿verdad? ¿Qué hace Pedro? Lo que nosotros deberíamos hacer en esta circunstancia: aprovechar la pregunta, aprovechar el momento en que nosotros nos encontremos para volver a predicar este glorioso evangelio. ¡Aleluya! Gloria a Dios. En Marcos 13:9 dice, este Jesús hablándole a los discípulos, que ellos le preguntaron, ¿y cuáles son las señales del fin? Bueno, el Señor les dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, tengan cuidado, los entregarán a los tribunales y los golpearán en las sinagogas. Serán sometidos a juicio ante gobernantes y reyes y serán por ser mis seguidores. Pero esa será una oportunidad para que ustedes hablen de mí. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para que te lleven a los tribunales? ¿Estás preparado para predicar el evangelio en tu trabajo? ¿Estás lleno del Espíritu? Esto no se logra con entendimiento humano ni con fuerzas humanas. Hay que, ¿verdad?, tener el poder de Dios para poder resistir la hora de la prueba. Versículo 8, 9 y 10. Aleluya. Entonces Pedro, ¿lleno de qué? Del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Aleluya. Vaya, y le recalca, de Nazaret, lugar despreciable, donde no sale nada bueno. Y también murió en una cruz. Pero ese es el Salvador. Porque Dios dice, yo venzo a través de la debilidad. Así que si te crees muy fuerte, humíllate. Porque cuando Dios vence es cuando tú eres débil. Aleluya. Porque Dios salva perdiendo y da vida muriendo. Y mira qué tremenda confrontación. A quien ustedes crucificaron en su cara, sin miedo, porque la verdad sí, pica, duele, pero también sana y quita la venda espiritual. Pedro no negocia la verdad, así que en esta casa no se va a negociar la verdad. Por quedar bien con los gobernantes, con los de la alta. Esto fue una confrontación directa. Confrontó el pecado, pero con el propósito de llevarlos a reconocer a Cristo. Pedro no los insulta, no les dice asesinos, hijos del diablo, se van a ir al infierno. No, porque no se trata de herir, sino de convertir y de transformar corazones. Lo que Pedro hablaba no era un ataque emocional. Era una confrontación con propósito, porque la verdad expone lo que está mal. Y les dice claramente, el mismo Jesús que sanó a este cojo fue el que ustedes crucificaron.
El Jesús que ellos crucificaron, ahora les dice Pedro, es el único que los puede salvar y los puede sanar. Versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Pedro no predica su argumento. Pedro cita la palabra de Dios, que es el Salmo 118. Porque no es lo que pienses tú, no es lo que creo yo, no es mi inteligencia. La única que destruye fortalezas mentales es la palabra de Dios. Y escuchen esta cita, qué linda, de este pastor John Piper, que resume perfectamente lo que Dios habló. Si comparáramos el reino de Dios con un edificio, entonces los constructores de ese edificio, ¿verdad?, son los líderes religiosos. Ellos examinaron la piedra llamada Jesús de Nazaret para ver si podía ser un ladrillo en el muro de la verdad. Pero dijeron, no, que va, La rechazaron y desecharon como algo inútil. Pero Dios, aleluya, mi Dios al que yo sirvo, el arquitecto principal, vino y vio esa piedra tirada en una tumba, la levantó y la hizo no solo un ladrillo en la pared, sino la piedra angular, la piedra principal del edificio. Los hombres rechazaron a Jesús como una mera amenaza local sin importancia, más allá de la colina de la crucifixión en el Gólgota. Pero Dios lo ha constituido como la cabeza universal de toda su casa. Dios dice, ustedes rechazaron esa piedra. ¿Y saben qué hizo Dios? La colocó como una pieza principal del templo que Él está construyendo de piedras vivas, hechas de judíos y gentiles que creen en Jesús. Yo no sé usted, pero yo quiero ser una piedra viva de ese edificio. Entonces busquemos al Señor. Entonces llenémonos de la presencia del Espíritu Santo. No vengamos más a una cita para que el pastor me vea o para cumplir. Realmente vengamos para que esa piedra se encienda del fuego del Espíritu Santo. ¿Qué nos enseña esto? Que lo que el hombre desprecia, Dios lo convierte en fundamento. Así que si hoy te sientes rechazado, humillado, menospreciado, mira a Jesús. El mundo lo descartó, pero Dios lo levantó y lo puso como fundamento. Porque el rechazo del hombre no tiene la última palabra cuando Dios ya ha decidido exaltarse en su propósito. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que Él podamos ser salvos. Pedro no dejó ninguna puerta abierta, todas las cerró. Dijo, en ningún otro. No hay atajos, no hay alternativas, no hay otros caminos. Dice, en ningún otro. No hay estrategias, no hay rituales, no hay riquezas que te den la salvación. Porque la salvación no es una idea, es una persona. El cojo fue sanado como señal, pero el mensaje era claro. No es el milagro lo que salva, es el nombre de Jesucristo. Y nosotros, como iglesia, como congregación local, ¿qué mensaje estamos dando al mundo? Tus palabras, mis palabras, tus acciones, mis acciones, ¿están llevando a los perdidos al solo camino que es Jesucristo? ¿O con nuestras acciones o con nuestras vidas estamos queriendo decir que hay otras vías para ser salvos? El evangelio es radical. No hay atajos. Solamente por medio de Jesucristo podemos ser salvos. Así que ¿saben qué? Los religiosos estaban, mire, se quedaron sin palabras, no sabían qué decir, porque el milagro era evidente y la predicación contundente.
Versículo 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que son hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban los religiosos y les reconocían que habían estado con Jesús. Miren lo que dice Primera de Corintios 1:27. Sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dice que ellos reconocían que Pedro y Juan andaban con Jesús, porque ahora Pedro y Juan hablaban como Jesús, predicaban como Jesús, sanaban como Jesús. ¿Y tú y yo hablamos como Jesús? ¿Predicamos como Jesús? ¿Vivimos en santidad como Jesús? Nos reconoce el mundo que somos hijos de Dios sin decir que somos cristianos. Versículo 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra, porque para colmo Pedro y Juan no soltaban el milagro. Andaban con el cojo en guinda. Porque cuando la evidencia está de pie, los argumentos se caen. Gloria a Dios. El poder de Dios los dejó sin palabra. No hubo más argumentos. Versículo 15-16. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban. Estaban chismeando. ¿Y ahora qué hacemos? Ay, Padre, estamos perdidos. Conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierta señal manifiesta ha sido hecho por ellos notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Ellos se preguntaban: bueno, ¿y qué hacemos? ¿Saben lo que tenían que hacer? Arrepentirse y convertirse y creer en Jesús. Pero déjeme decirle algo, amado hermano. Cuando un pecador, cuando una persona se empecina que no va a creer, no importa cuántos argumentos tú les des. Si el corazón está cerrado, Cristo no va a obligarte. Tienes que abrirlo, tienes que ceder. ¿Y sabe qué? Usted y yo éramos igual. La única razón por la que tú y yo estamos alabando a Jesús hoy, a diferencia de estos líderes religiosos de Israel, es porque Dios venció nuestra terquedad. Mire, cogió el cincel, pin, 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 y rompió el corazón duro, el corazón de piedra, y puso un corazón de carne. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? Amén. Versículos 17 y 18. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. No podían decir ni Jesús, porque el diablo tiembla ante ese nombre. Satanás, tratando de callar la voz de los hijos de Dios con amenazas. Pero los que están llenos del Espíritu Santo no podemos callar de las maravillas que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Nosotros tenemos que hablar de dónde Dios nos sacó, de aquel foso cenagoso que estiró su mano y dijo: ven, hijito, que tú perteneces a este redil. No podemos callar el milagro de Dios en nuestras vidas, aunque nos amenacen, aunque venga la prueba, aunque venga la enfermedad, aunque venga el dolor, aunque estés tirado en una cama. Habla de Jesús, vive a Jesús. Pon en tu corazón realmente a Jesús en tu vida. En el Salmo 51:15 dice: Señor, abre mis labios. No existe un cristiano con los labios callados. No existe un cristiano con miedo y con temor. Porque el que está dentro de nosotros
es mayor. Aleluya. Nos ponemos de pie para ir terminando. Versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Les preguntó: si ustedes realmente creen, si ustedes son hijos de Dios, en serio, ustedes piensan que yo debo obedecerles a ustedes antes que al Dios grande y poderoso. Versículo 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Versículo 21. Ellos los amenazaron. ¿Cómo? Con su familia, con apresarlos, con golpearlos. No lo dice la palabra, pero imagínense todo tipo de amenaza que Satanás quiere traer contra su iglesia. Y dice: y los soltaron, no hallando ningún modo de castigarlo. Así que, amado hermano, ¿cuál es la enseñanza de hoy? Sigamos a la iglesia de los hechos. Vivamos la iglesia real de Jesucristo. Yo no sé usted, amado hermano, pero de verdad que yo estoy cansada de lo mismo. Yo estoy cansada de culto y de culto y de culto. Y levanten las manos y bajen las manos y pasen al altar y pasan exactamente los mismos, cuando todos estamos enfermos y necesitamos la sanidad, el poder, la unción de Jesucristo. Cierren sus ojos un momentico. La iglesia de los hechos era una iglesia con fundamento. No estaba saltando de un lado al otro. Cristo era su mensaje claro y directo. Jesucristo es la única salvación. No suavizaban el mensaje para agradar a los hombres. La iglesia de los hechos estaba llena del Espíritu Santo. No dependía de estrategias humanas, sino del poder de Dios. No era una predicación intelectual, era acompañada de evidencia del poder de Dios. Era una iglesia valiente, porque aún enfrente de las autoridades religiosas no retrocedieron. Su sí fue sí hasta el final. Era una iglesia obediente, radicalmente obediente a Dios por encima de los hombres. Era necesario obedecer a Dios. Amado hermano, ahí con sus ojos cerrados, esta es la iglesia que impacta al mundo, la que no se adapta al sistema, a la popularidad, sino a la que permanece firme hasta el final, hasta que suene esa trompeta y Cristo venga a buscar a su iglesia sin mancha y sin arruga. Ahí donde usted está, le voy a dar un minuto, nada más, para que empecemos a revisarnos si realmente nosotros estamos viviendo como la iglesia de los hechos. ¿Qué nos falta? ¿Qué necesitamos? ¿Cómo podemos llegar ahí? Y la única respuesta es la búsqueda, es la oración, es la intimidad. Porque vendrán tiempos difíciles. Vendrán tiempos donde lo único que nos va a sostener es la presencia de Dios en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. Perdónanos por ser insensibles a tu mover. Perdónanos por no alabarte. Perdónanos por no buscarte. Perdónanos por muchas veces despreciarte con nuestra actitud
dentro de este lugar. Ayúdanos. Ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos, ayúdanos, porque tú vienes pronto. Te damos gracia, te damos gloria, te damos honor, te damos magnificencia. Todo el poder es tuyo, toda la autoridad es tuya. Arrojamos nuestras coronas, nos humillamos delante de ti. Nuestras almas gritan que te necesitamos. Ven, Espíritu Santo de Dios, porque aquí en esta iglesia hay carbones encendidos que quieren ver, sentir y vivir el poder de Dios en sus vidas. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya.